Aquí comenzamos con un nuevo bloque informativo. Estamos de retorno en Paradigma Periodismo Responsable a través de la señal de Radio Gente 88.9 y la Popular 900. Ya a esta hora de la mañana estamos en contacto telefónico junto al doctor Carlos Sánchez Berzaín desde Estados Unidos, con quien hablaremos sobre variados temas, entre ellos sobre las elecciones generales que se realizará en los próximos meses en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ya se determinó que las elecciones se realizarán en el mes de septiembre. ¿Cómo analiza el panorama político en estos momentos? El panorama en el país es de crisis política, social y económica. La crisis política está reflejada por la desconfianza de la ciudadanía en general en el proceso, porque se están fijando unas elecciones que tienen tres objeciones fundamentales. La primera es que son elecciones en el sistema de la dictadura, nada ha cambiado. No se han cambiado las normas, no se han cambiado los procedimientos. Es el mismo sistema en el que Evo Morales hizo fraude electoral. Y la única manera de cambiar eso es retornando a la institucionalidad de la República de Bolivia, restaurando la Constitución Política de 1967, reformada el año 1994, que le devuelve a Bolivia el Estado de Derecho. Sobre este particular yo he dado amplias explicaciones, pero el resumen fundamental es que estamos en el sistema de la dictadura. En Bolivia ha caído el dictador Evo Morales, ha salido por renuncia, pero no ha salido la dictadura, y el gobierno interino, que tenía que ser de transición, está atrapado en las normas de la estructura jurídica de la dictadura, y en ese escenario está marchando a un proceso electoral. El segundo tema, que tiene que ver con el primero, es que en Bolivia hay una situación en la que el voto universal ha desaparecido. El voto universal, consagrado por la Revolución Nacional de 1952 y reflejado en toda la historia de Bolivia a partir de entonces, está fundado en el voto igual, una persona, un voto, y eso no se cumple por la manipulación del sistema dictatorial castrochavista impuesto por Evo Morales, donde la gente de determinadas áreas rurales, donde tiene preponderancia el MAS, puede elegir un diputado pluri con pocos votos, y la gente de las ciudades tiene que hacerlo con muchos más votos. Hay reclamos muy fuertes sobre eso de parte de la ciudadanía que no están siendo atendidos. El tercer tema tiene que ver con que desde el registro para la elección del 20 de octubre del año pasado hasta la elección fijada para el 6 de septiembre de este año, muchos bolivianos han llegado a la mayoría de edad, y esa gente no está siendo incorporada a la votación y por lo tanto está siendo marginada y no se está reconociendo su derecho a votar. Y finalmente, en el marco de todo esto, la situación del país. La situación del país es una situación de pandemia, donde el coronavirus está incrementándose en lugar de ir disminuyendo, y técnicamente faltan menos de 3 meses para la elección, 90 días, y los partidos deberían estar en campaña. ¿Cómo se puede hacer campaña electoral en medio del coronavirus? ¿Cómo se puede garantizar igualdad de oportunidades, debate, democracia? O sea, estamos yendo a una elección bajo presión del MAS, porque el MAS es el que quiere las elecciones lo más pronto posible, en transacción con la gente del gobierno interino para hacerlo rápidamente, pese a la situación de salud y de pandemia en Bolivia, y en el marco de la estructura de la dictadura que no ha cambiado. Doctor, ¿cuál es su percepción sobre los candidatos, los partidos y tiendas políticas del momento? Los candidatos son más de lo mismo. Tenemos el candidato que aparece con mayor favorabilidad, que es el candidato de la dictadura, utilizando el instrumento político del crimen organizado en Bolivia, que es el MAS. Ni Arce Catacora debería ser candidato, ni el MAS debería ser un instrumento político habilitado, como resultado del fraude electoral del año pasado. Evo Morales ha renunciado y ha huido del país porque ha cometido delitos infraganti, ha cometido delitos de falsificación, falsedad material, falsedad ideológica, fraude electoral, y por el repudio del pueblo ha dejado el poder. Pero él no estaba solo. El fraude electoral con Evo Morales ha sido cometido con todo su gabinete, por lo menos, con una cantidad importante del Poder Ejecutivo, y el instrumento de ese fraude electoral es el movimiento al socialismo. Entonces, si se permite, como está sucediendo, que en la elección del 6 de septiembre
el ministro de Economía de la dictadura, en vez de estar rindiendo cuentas al país, en vez de estar procesado por ese fraude electoral y por la cantidad de corruptela de los últimos 14 años, desde las barcazas chinas, el precio del avión presidencial, la fábrica de urea, los gastos que han malbaratado en el famoso cuento del rescate del mar boliviano que han terminado perdiendo, y toda la corruptela, en vez de estar respondiendo por eso, está de candidato y con posibilidades de ganar porque está en su sistema, un sistema en el cual las leyes, los procedimientos y la constitución de la usurpación lo ayuda a mantener ese poder. En ese escenario, la oposición, además de aceptar las reglas de juego de la dictadura, está dividida. Y está dividida desobedeciendo el mandato de noviembre del año pasado dado por el pueblo boliviano. El pueblo boliviano, que desplazó y sacó al dictador, le ha dado el mandato al gobierno interino de ser un gobierno de transición para terminar la dictadura. Y eso no sucede, lamentablemente, y los candidatos de oposición que deberían unirse para terminar con la dictadura están disputando entre ellos. La presidenta, que debería ser una presidenta de transición, se ha vuelto presidenta interina y candidata, y los otros candidatos están sosteniendo una lucha entre ellos que permite que el MAS avance. Mi impresión respecto a los candidatos es una impresión de una absoluta falta de visión de lo que Bolivia quiere. Bolivia quiere volver a la democracia y eso es exactamente lo que no va a pasar. Bolivia quiere que les rindan cuentas de los 14 años de corrupción y de opresión que ha sufrido debajo de Evo Morales, y eso no va a pasar. Bolivia no quiere más ser un narcoestado y eso no va a pasar. Bolivia no quiere más confrontación, y lo que están trayendo con esta elección es más de lo mismo, llevando a Bolivia a una profundización de la crisis política, social y económica. Las elecciones en estas condiciones no van a resolver nada. Ahora usted habla de retornar a un Estado republicano. ¿Cuáles serían las ventajas de este hecho? El planteamiento que yo estoy recordando al pueblo boliviano no es mío. Viene del análisis de juristas, de magistrados, de abogados, que desde el momento mismo en que se empiezan a producir las violaciones y las falsificaciones respecto a la Constitución de la República de Bolivia, y cuando el año 2009 se suplanta a la República de Bolivia y se crea en su lugar el Estado plurinacional, poniendo cautiva a la patria, han venido reclamando. Lo que yo he hecho es una recopilación de todos los reclamos, los estudios y los trabajos que hay sobre el particular, y la conclusión es, primero, que en Bolivia la Constitución vigente, la ley de leyes legal, es la Constitución de 1967 reformada el año 94. ¿Por qué? Porque el año 2004 falsificaron una ley de necesidad de la reforma, introduciendo una asamblea constituyente que no está permitida por la Constitución, lo que cae en la nulidad del artículo 31 de la Constitución, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Entonces, como eso ha estado impuesto por la fuerza al pueblo boliviano, por la vigencia de la fuerza del gobierno de Evo Morales, cuando cesa el gobierno que ya era ilegítimo de Evo Morales, tiene que cesar su constitución. Y cesa esa constitución por mandato del artículo 31 que he mencionado. Entonces, hoy día lo legal es que la constitución vigente es la Constitución de la República de Bolivia, y lo único que tiene que hacer la presidenta Yanine Áñez y los bolivianos que están en el poder ejecutivo o en la política, que se consideren respetuosos de la ley y patriotas, es restaurar la República de Bolivia, declarar vigente mediante un simple decreto presidencial, porque se declara vigente, no se cambia nada ni se declara nulo nada, la nulidad existe en sí misma. Declarar vigente la Constitución de la República de Bolivia y avanzar a unas elecciones en el marco del Estado de Derecho. Porque para que haya democracia tiene que haber Estado de Derecho, tiene que garantizarse la división de la independencia de poderes y tiene que haber voto universal. Doctor, gracias por este contacto con nuestro espacio. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar este contacto desde Estados Unidos? Agradecerle por la entrevista y por la posibilidad de hacer recuerdo de estas ideas, que no son otra cosa, le digo, que una recopilación de los permanentes reclamos
de los juristas, de los ciudadanos, de los defensores de la libertad y la democracia durante casi los 14 años de dictadura de Evo Morales, y pedirles que por favor piensen en esto, reflexionen y démonos cuenta de que la Constitución vigente es la de la República de Bolivia y que la única manera de terminar con la dictadura es retornar a la República de Bolivia, que es además lo que manda la ley de leyes, lo que es la recuperación del Estado de Derecho. Le agradezco mucho y espero que podamos seguir conversando para contestar preguntas y para dejar de lado y responder todas las infamias que está diciendo la gente de la dictadura, que tiene terror a que Bolivia vuelva a la ley, que tiene terror a que en Bolivia vuelvan a haber jueces independientes y que tiene terror a que en Bolivia un día hayan elecciones libres y limpias, que no son las que van a ser el próximo 6 de septiembre. Gracias. Estuvimos en contacto telefónico junto al doctor Carlos Sánchez Versaín, con quien estuvimos hablando sobre temas coyunturales, entre ellos las elecciones generales.